Bueno, buenas tardes a todos. Giovanni llega y pone cara de ya no hay sitios. Sí, sigue habiendo sitios, siempre hay sitios en el Instituto de la Familia. Y yo comienzo muy brevemente con una presentación que ya tengo la sensación de que es más para nuestro ponente que para todos los que están aquí, porque me la oyen una y otra vez recurrentemente. Porque en la presentación del ponente cuento también la dinámica, eso para que le toca hablar, de cómo se desarrolla esta sesión. Y siempre digo que nuestros ponentes son amigos, que no vienen por ser amigos, pero que el ser amigos del Instituto de la Familia es verdaderamente relevante. Viendo el currículum de José María, es un currículum como para presentar a muchos de nuestros alumnos, ¿no? No porque sea licenciado en Filología Hispánica, sino porque es máster en Periodismo Cultural, máster en Filología y Cultura Moderna, máster en Guión y Creatividad, en fin, una vida que se dedica... Ya que soy yo que no he oído bien. En guión, has dicho. Que se dedica al estudio para luego ponerlo en práctica, entre otras cosas, en sus clases. Y tengo aquí una serie de publicaciones, pues, pero como ya estoy mayor, eso es lo que pasa cuando uno va creciendo. Si no me pongo las gafas no lo veo. Cancerberos, teoría y sentimiento del portero de fútbol. Confesiones de un padre sin vocación, que tiene todo que ver con lo que hoy nos va a contar José María, y Crónicas coreanas del Renacimiento en 2016. Más allá de eso, y lo que tengo aquí es muchísimo más. Yo conocí a José María primero porque le leía, o sea, que es una muy buena manera de conocer a una persona, y ya me gustaba. Pero luego le conocí en Osuna, en una asamblea regional de la Asociación Católica de Propagandistas, en la que al pobre José María le habían liado para que hubiera allí una ponencia, y tengo que decir que me encantó. En realidad, cuando pensaba que iba a decir en esta presentación, pensaba, y me sedujo. Evidentemente en la familia hay mucho que tiene que ver con la seducción. Es cierto que hoy decir esto en público tiene que tener sus matices, pero todos lo entendéis. O sea, oír y ver en acción al que ya conocías por haberle leído, pues fue estupendo. Fue de nuevo un enamoramiento. Y luego tengo que decir que me lo robó el Instituto de Humanidades, porque era el candidato perfecto para ser el delegado del Instituto de la Familia en la Universidad Fernando III, donde ahora está impartiendo clases. Perfecto. Pero no pudo ser. Eso no significa que no hagamos sopas, por supuesto no hostiles, en algún momento. Con todo, hablamos con José María, por supuesto él nos propone un título, y cuando yo lo veo, le digo a Carmen, hombre, habla con José María para ver si modificamos un poquito este título. Porque tengo que contaros que mucho antes de que yo estuviera en el Instituto de la Familia, pues el instituto tuvo una actividad que también, como un puntito o puntazo de provocación, Tasio Pérez, otro gran amigo del instituto, puso el título de educar a nuestros hijos en una sana heterosexualidad. En aquel momento las protestas de unos alumnos muy modernos bloquearon las redes, no del instituto, que apenas tenía, las redes de la universidad. Y yo me pasé 3 días hablando con alumnos que venían a decir, pero qué barbaridad. Y diciéndoles, pero vamos a ver, ¿hay que educar o no? No, todo es fluido, es sentimiento, es fenomenal. Fenomenal que sea así, pero entonces no os quejéis, porque todo es fluido, es espontaneidad, sentimiento, no podéis quejaros de abusos, de manadas, de... vale. En España todavía se puede ser heterosexual,
Y me decían, alguno llegó a decirme, bueno, sí, todavía. Y dije, vaya hombre, todavía. Y así continuaban, ¿no? Hasta que... Y en este título, un padre sin vocación, que ahora nos dirá, que yo no lo he dicho y siempre lo suelo decir, cuántos niños tiene, cómo es su familia, etcétera, tiene un puntito de provocación. ¿Por qué? Porque cuando leemos a José María, vemos algo en lo que nosotros insistimos con muchísima frecuencia, que es el bien, la verdad y la belleza de la familia. Bien, verdad y belleza, no solo el bien, no solo un bien sacrificado en el que estoy siguiendo una vocación que no es la mía, pues sí, ya veremos, que nos va a contar José María, ¿no? Pero sí es cierto que en ese título, que había un puntito de provocación, que yo le dije a Carmen, habla con José María, a ver si mantenemos el puntito de provocación o no, y lo mantenemos. Vamos a ver si hay una vocación o no, si se responde o no, si la familia es mucho más que porque toca. Porque uno no se casa porque toca, no tiene hijos porque toca, no deja de tenerlos porque toca, porque ya tienes la parejita, ya pararás, en fin. La familia es una realidad fundamental para cualquier sociedad, para cualquiera. No solo para una sociedad como a nosotros nos gustaría, que a cada uno le gustará de una manera. La familia es una institución fundamental para cualquier sociedad. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos un padre sin vocación. Pues muchísimas gracias por esta generosísima y tan cordial presentación. Muchísimas gracias a los dos Cármenes y al Instituto de la Familia por haberme invitado. Yo estoy encantado de estar aquí. Además, bueno, ya soy de la casa desde hace un añito, sí bien, en el Instituto de Humanidades, pero ya de la casa. Entonces, bueno, para no entretenerme demasiado y para entrar en materia, voy a ir al toro. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por venir aquí y perder un poquito de vuestro tiempo. Es verdad que cuando me hablaban del título y Carmen me decía, pero bueno, ¿qué hacemos? Digo, no, mejor dejarlo porque si no después... Sí, dijo que no lo moviera, Sí, que él es no que quería ese título. O escandalizamos en el título o escandalizamos luego. Sí. Entonces más vale que vengan escandalizados de casa y así eso ya lo tenemos solucionado. El tema este de Confesiones de un padre sin vocación, de hecho es el título de uno de mis libros, aunque en realidad lo que yo voy a decir y del que yo creo que está quintesenciado o donde mejor se muestra mi posición al respecto a la paternidad y a la familia es en este, Niños Apocalípticos. Lo que pasa que sonaba mejor o más provocador Confesiones de un padre sin vocación. De hecho, ahora si haré alguna cita, la mayoría serán de este segundo. ¿Por qué Confesiones de un padre sin vocación? En primer lugar, confesiones porque pretendo que lo que aquí diga tenga algo de eso, de una confesión, de algo de una confidencia que quizás no se deba hacer en público. Por eso el hecho de que haya aquí una cámara apuntando me está cohibiendo un poco, pero bueno, como esto si no se edita, sí, ¿no? luego le he dicho que con tranquilidad, que si dice cosas que tal, las recortamos. Sí. Luego lo vemos. De un padre, en efecto, porque soy padre. Además, no solo soy padre por el hecho de haber concebido hasta ahora 5 hijos, sino porque después, quieras que no, he estado más o menos, o sigo muy implicado en la crianza. Que en realidad que nos denominen, o que a un padre le digan que, bueno, es que te has limitado a ser un semental, quizás no lo tomemos casi como un elogio. Así que, en este caso, pero no, soy un padre que también estoy implicado en la crianza. Y sin vocación porque verdaderamente no creo que tenga vocación, o sí, vamos a intentar solucionarlo o averiguarlo a lo largo de estos minutos. La vocación, en el sentido del catecismo, que es una maravilla, siempre de la manera que está todo recogido en él, de una manera tan clara, tan fácilmente consultable. Pues bien, según el catecismo de la Iglesia Católica, la vocación es la que tiene la humanidad de manifestar la imagen de Dios. Entonces estamos llamados a manifestar la imagen de Dios. Y como leemos bien pronto en la Biblia, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y de hecho hay una exégesis muy rica hablando de cómo en realidad es la unión entre el hombre y la mujer
lo que da verdaderamente esta imagen. Y de qué manera entonces, por tanto, la vocación natural, automática del hombre y de la mujer sería el matrimonio. Y ahí es donde se refleja a Dios mismo, ¿no? Lo que recuerda también un poco a la figura de, en este caso, yendo un poco al mundo pagano, en Platón, en el banquete, el tema de andrógino, que lo recordarán, ¿no? Que a mí siempre me evoca o me relaciono el Génesis con este pasaje del banquete, en esta figura mitológica que tenía en sí misma tanto el hombre como la mujer, pero que quiso asaltar el Olimpo y por tanto Zeus le castigó con le dio con el rayo y dividió el sexo masculino del sexo femenino, y desde entonces están buscando de estas novelescas maneras que todos ustedes conocen, ¿no? Entonces la idea de que el hombre y la mujer están incompletos por sí mismos y es la unión, ¿no?, que está sancionada por lo divino. Pero yo no voy a hablar de esa vocación, porque es una vocación que yo no soy un teólogo, no soy especialmente espiritual, no tiendo a la levitación, y por tanto voy a ir en su sentido lato. Es decir, voy a hablar de la vocación en lo que tiene de inclinación, de predisposición, de querencia. Es decir, a lo que mis aptitudes me iban inclinando pues, por este oficio de estar vivo. Bien, no tenía vocación en varios sentidos. Primero, no la tenía a nivel personal. Yo no me sentía llamado a la paternidad. Yo me sentía llamado a la vida contemplativa y a la vida espiritual y intelectual, sobre todo. Y como muchos de los intelectuales, de hecho, han advertido a lo largo de la historia, hasta cierto punto, la vocación intelectual llevada hasta su última consecuencia es incompatible con la familia. Y he de decir que hasta cierto punto es. Es decir, quien te quiera engañar diciendo que se puede llevar al máximo ambas, te está engañando. ¿Qué pasa? Que los hallazgos, lo que encuentras en la vida familiar, te sorprende para bien, y lo que acabas encontrando en la vida intelectual te sorprende para mal, o no llega a satisfacerte tanto como en un principio creías. Porque, como decía Mallarmé, al final he leído todos los libros y la carne es triste, ¿no? Esa idea de que en el fondo de la vida intelectual siempre acaba habiendo un desengaño que cada vez se hace más innegable, ¿no? o que va llenándote, ¿no?, cada vez más el alma. Y en la familia pasa justo lo contrario. Incluso, en parte he tenido a veces vocación y digo, no, yo tengo una vocación religiosa, o consagrarme a Dios de algún modo, porque me parecía que sí, que es verdad que también existe la vocación religiosa en el sentido de la familia, es una vocación tan legítima y tan elevada como cualquier otra, pero a mí me parecía que en realidad no. Hay que consultar la lista de santos. De hecho, muchos de las mujeres que acaban siendo santas es porque enviudan y entonces ya se dedican, ¿no?, ya forman su congregación, etc. Es decir, como que la santidad o era más inaccesible por la vía familiar o estaba menos reconocida, una de dos. Y que contribuías en el reino de los cielos, seguro, pero en la sala de máquinas, que sea algo un poquito menos lúcido. Entonces no tenía vocación que digamos personal. Tampoco la tenía por el ejemplo de mi padre. Mi padre, además, es muy bonito porque esta idea de la paternidad atraviesa generaciones, ¿no? Se recurre mucho a la imagen de Eneas llevando a Anquises, su padre, portándolo y al mismo tiempo a su hijo, ¿no?, huyendo de Troya, porque es algo que va conectando a las generaciones. Si uno es padre, con el espejo del suyo, al que cada vez se va apareciendo más, y a través de su hijo conecta con su padre, y entonces es bonito, ¿no?, esa idea de que en realidad la paternidad es muy intergeneracional. Pues bien, mi padre es padre de 9 y la paternidad le ha consumido, o al menos eso dice él, porque él tiene una sinceridad casi pornográfica como la mía, que se lo he heredado, ¿no? Entonces, aunque él es un hombre de fe, él es responsable del camino neocatecumenal, lleva una vida de evangelización y yo creo que ha dado buena parte, es decir, ha dado la vida por la evangelización, pero nunca lo ha sido muy catequético ni muy ejemplar en la manera de expresarse, ¿no? Y decía, y nunca ha almibarado la crianza, y siempre ha dicho que es que los niños, que le pasen perder la paciencia, que no sé qué. Entonces, viendo cómo mi padre no veía en realidad que lo que estaba es arrugándose, ¿no?, como la semilla, para después dar la vida, ¿no?, que en realidad en esa muerte que ha tenido mi padre en vida lo ha dado mucho más de lo que lo hubiera dado de cualquier otro modo, pero eso yo no lo veía entonces. Yo desde esa distancia lo que veía es que mi padre estaba perdiendo la vida. No había llegado a eso todavía de que quien quiera conservar la vida la perderá, y quien quiera conservarla tiene que perderla, ¿no?, de algún modo. Entonces, pues no, mi padre tampoco me animaba mucho en ese sentido. Y por último, tampoco me animaba, y aquí también voy a ser muy sincero, el tema de que yo me he criado dentro del camino neocatecumenal
y, como otros movimientos, le da muchísima importancia a que el matrimonio se abra a la vida. Tanto es así que se les puede reconocer por el número de niños que pululan alrededor del matrimonio. Y de hecho hay una especie de competición que es un poco atroz, la idea de competir de niños, ¿no? A ver quién ha sido más fiel al mensaje recibido, quién está más en gracia de Dios. Pues yo que tengo 8, que tú que tienes 4, ya me dirás, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, esa competencia que es un poco perversa, pero viene también respaldada por un poco porque sí, porque esa apertura a la vida, a veces brutal, que ha llevado a algunos movimientos como el Camino, hace que la idea de que el matrimonio tiene que abrirse a la vida, pero abrirse en canal. Entonces, la idea de ahora yo empezar a tener niños, que yo no soporto el ruido, que no me gusta cuidarlos, que no me hacen especial gracia, pues entonces, no, yo no estaba inclinado al matrimonio de ningún modo. Entonces, ¿cómo he llegado yo a casarme y a tener al día de hoy 5 hijos, la última de ellas, Inés, una preciosidad nacida el 15 de julio de este año? Pues bien, ahí hay que recurrir a Unamuno, más concretamente a su novela Amor y Pedagogía. Él decía que se puede llegar al matrimonio de 2 maneras, una por la vía inductiva y otra por la vía deductiva. La vía inductiva es, empecemos por la deductiva. La deductiva es la de la pedagogía, en este caso, y es, creo que el matrimonio es adecuado para el hombre. Me parece que es una institución antiquísima, posiblemente entrelazada con la misma naturaleza humana, y que llegado a cierto punto de la vida, lo normal y sensato es casarse, tener una serie de hijos. Esa es la vía deductiva. Vamos de la idea del matrimonio al matrimonio concreto. ¿Bien? Y después está la vía inductiva, que es un poco la contraria. No pienso en el matrimonio como tal ni nada, pero me encuentro con un cuerpecito, dice Unamuno, me encuentro con un ser semoviente que se parece a mí, pero no es exactamente a mí, y que las diferencias resultan de la más de seductoras, y que, aunque en un principio yo no creía que fuera a casarme, pues me voy indicado o conducido por el caso concreto. Es decir, llegas al matrimonio por medio de la mujer y no lo contrario. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Es decir, por todas las razones que yo decía anteriormente, mi vocación no era esa, pero fue una mujer en concreto con nombre y apellido, hoy día sigue siendo mi mujer, y llegué a por ella. De hecho, lo describo, pretendo no citar mucho, pero lo describo al principio de Niños Apocalípticos en un artículo que se llama Guapa, y que no en vano abre el libro. Es un libro que habla de paternidad, que habla de los hijos. ¿Pero por quién empieza? Por la madre. ¿Y por qué atributo de la madre? Por su guapura, por su hermosura, que es lo que me atrajo de ella. Y lo que se me ha metido en última instancia todo esto embolado. De hecho, ¿por qué estoy yo aquí hoy sentado en el Instituto de la Familia? Porque mi mujer es guapísima. Si no, ya me dirán ustedes. Pues bueno, dice aquí en Niños Apocalípticos, dice, yo no me casé por gusto, sino porque me gustaba mi mujer. Y entonces yo no había leído entonces a Unamuno, pero es exactamente, ¿verdad? Y me gustaba en el sentido más epidérmico. Me gustaba su exterior, su envoltura, su cáscara, lo que de ella era apreciable por estar a la luz del día. No digo que otros no puedan enamorarse del interior. Un páncreas bien amarillo o unos riñones simétricos tendrán su aquel. Pero yo, que estoy incapacitado para ponderar esas cavernidades, me tuve que enamorar de lo que veían estos ojos. Ojos que, dicen, habrá de tragarse la tierra, como habrá de tragarse primero el tiempo y después la tierra, todo aquello que me gustó de mi mujer. En otras palabras, me enamoró lo que en ella había de más superficial y efímero. Y es así. Y eso, lo que pasa es que eso también hay que estar de alguna manera prevenido, porque el cebo de la hermosura de la persona que te atrae es pasajero. No hay belleza que 100 años dure. Es decir, toda la belleza declina, se corrompe. Entonces, eso es difícil también de llevar, y supongo que es uno de los pasos importantes del matrimonio. Y es una paradoja que tiene el matrimonio en sí, porque tú entras por la vía inductiva, porque te gusta la belleza de una persona, pero es que lo que a ti te trae de esa persona, en buena medida, acaba declinando, y más pronto que tarde, como es natural. Entonces, entras un poco por lo secundario. Es que es verdad que después viene el vino bueno, el segundo de las bodas de Caná, y hay que estar de alguna forma preparado, pero no nos engañemos, lo normal es entrar por vía inductiva. Pues bien, la primera trampa, por tanto, fue la mujer. De la mujer al matrimonio. ¿Y cuál fue ahora la segunda trampa? Pues que del matrimonio
a los hijos. En otro fragmento del libro, en un artículo llamado, un capítulo, como queramos llamarlo, Cherchez la femme, que utiliza un cliché que viene del cine policíaco, en la que cuando ven que una persona se comporta de manera extraña, algún hombre cambia su conducta, hay algo en definitiva que ha irrumpido y variado la armonía del asunto, dice Cherchez la femme, es decir, busca a la mujer, porque todo viene, la discordia, es decir, la turbulencia, el cambio, viene por la mujer. Pues bien, en ese caso, digo yo en el texto, la mujer y sus encantos son la causa sutil de unas consecuencias, se miren por donde se miren, desproporcionadas. Porque el sentido, la atracción que un hombre siente por una mujer, el hecho en sí, es que está el eufemismo del abrazo, pero es que es una cursilería, bueno, pues no sé, ustedes me entienden. Pues entre eso y el niño hay un salto fenomenológico que es increíble, es que hay un puente enorme, el puente del Quinto Centenario de Sevilla se queda corto, ¿no? Entonces, la mujer es la causa sutil de unas consecuencias desproporcionadas. Y quizás es bueno que así sea. Dios hizo apetecible a la mujer y sorprendente a sus hijos. Y por más que se repita y todos conozcamos el procedimiento, porque bueno, se conoce que el salto es tal que se nos olvida. Mírenme a mí, a un boquiabierto. Me limité a amar la causa y ahora le cambio los pañales a 2 consecuencias, porque entonces tenía solo 2. Es como aquel padre de familia numerosa al que le celebraron lo mucho que le gustaban los niños. No se equivoque, replicó, la que me gusta es mi mujer. Y aquí... y es algo que se suele decir también muy comúnmente, que hila con esto que acabo de citar, y que yo creo que, o al menos la experiencia que yo tengo, es que es verdad. E insisto, yo hablo, no soy un especialista en ninguno de estos temas, yo hablo desde lo puramente vivencial, ¿no? Entonces, pues estoy haciendo generalizaciones de brocha gordísima. Pero bueno, es mi experiencia. Pues bien, desde mi experiencia yo creo que esto que se suele repetir es verdad, y es que la mujer apechuga con el hombre para tener una familia. Y el hombre apechuga con la familia para tener una mujer. O al menos en mi experiencia. Es decir, un hombre rara vez dice, no, estoy buscando la familia por medio del matrimonio. No, busca a la mujer y bueno, y hay que llevar a los niños, hay que tener una familia, hay que, pues venga, está, ¿qué vamos a hacer? Vale el precio si la mujer es buena. Pero y la mujer le pasa un poco lo contrario. Dice, un hombre, por Dios santo. Pero, no, es que es el medio por el cual yo accedo a la familia. Entonces, el hombre consiente a la familia para tener a la mujer consiente al hombre para tener a la familia. Porque, y esta es otra afirmación, que yo creo que para negarla hace falta guiñar al menos un ojo y parte del otro, es que la mujer es naturalmente madre y el hombre no es naturalmente padre. O si queréis, el hombre tiene que violentar sus instintos, su inercia, su querencia para ser padre. Y eso yo lo veo, pero continuamente, al menos en mi matrimonio. Es decir, la facilidad, la espontaneidad con la que mi mujer hace de madre es admirable. Es una cosa como que ha nacido para ello. Es decir, parece que verdaderamente ha nacido para ello, como si toda ella estuviera predestinada, predispuesta para ser madre. Sin embargo, yo, para ser padre, o al menos un padre que no acabe en la cárcel, tengo que hacer una violencia continua sobre mí mismo, sobre lo que me pide cada momento el cuerpo, sobre lo que me pide incluso la mente, ¿no? Es decir, estoy violentando lo que serían mis tendencias. Y esto lo hablaba yo en otro texto que se llama Abaratar trenes. Bueno, salió a raíz de unas declaraciones de Ana Iris Simón en una especie de congreso del PSOE, en lo que hacía una defensa de la familia, la paternidad, de los pueblos, etc. Y claro, como yo vivo en un pueblo, tenía niños, pues nada, me sentí de alguna forma pues apelado, y en este texto yo iba contraponiendo cuáles son las razones de mi mujer y las razones mías para tener hijos, ¿no? Entonces voy a leer un pequeño fragmento y luego intento glosarlo. Para ello también tenéis que saber que Manuel, uno de mis hijos, había roto entonces el brazo y que bueno, y se llama Abaratar trenes porque sabéis, yo supongo que en Madrid también pasa, una familia numerosa, categoría especial, esas son las familias de una categoría especial, pues te hacen un descuento del 50%, ¿no? Entonces mucha gente, cuando no tienen hijos,
te dice, a lo mejor cuando tenías 2 o tener 3, cuando pasas de categoría, dice, hombre, eso te compensa porque te salen más baratos los trenes. Y digo, hombre, claro, seguro, vaya, no. Pues bien, se llama abaratar trenes, ¿no? Y dice, es perteneciente a Niños Apocalípticos. Hablo primero de mis motivos para tener hijos y luego de los de mi mujer. Y a pesar de que los motivos para tener hijos son diversos y hasta cierto punto indiferentes, nada impide, por ejemplo, que salga un niño entusiasta de un acto por compromiso. Mis motivos se concentran en el campo religioso y de una manera tan imperfecta que hasta mis correligionarios las desaprobarían. Y estoy seguro que algunos de aquí lo desaprobarán. ¿Por qué? Porque tengo niños por temor a contravenir la voluntad divina y en última instancia a acabar allí abajo, en un infierno que al parecer no existe, o que en el mejor de los casos existe pero está vacío. Pues bien, no quiero ser yo quien lo estrene. Y aunque sería hermoso incentivar la natalidad por esa vía y empapelar las paradas del bus con escenas de tormentos infernales, o contratar a oscuros sacerdotes para que den charlas en los colegios, Jaimito, ¿quieres arder por los siglos de los siglos? No veo a España en este punto, lástima. Esas son las mías. Pero las de mi mujer. Con todo, y para ser sinceros, la condenación eterna no es la razón última, sino la causa de que no me oponga tanto como quisiera a los motivos de mi mujer. Aunque tampoco Matilde puede considerarse un ejemplo, porque sus razones son más inactuales todavía. Para que se hagan una idea, piensa que trabajar por un sueldo está bien, pero que mucho mejor es criar la prole a tiempo completo. Y así va por las calles del pueblo desfondada y esplendorosa, pastoreando 3 niños, gestando al 4, pensando en el 5 y sin trabajar. Y finalmente llegó el 5, en efecto ya tenía menos en la mente, no la barriga sino en la mente, estaba como doblemente embarazada. Y entonces, y no lo hace por España, ni por las pensiones, ni aunque cueste creerlo por el descuento en el tren, sino porque le parece lo mejor y porque le da la gana. Tiene su carrera, experiencia como periodista y un terrible drive en el tenis, pero sobre todo tiene 3 hijos, 4, remacha ella. Le advierto que su postura está a pique de ser delito. Ella coge la opinión de su tiempo, la utiliza para hacerse un moño y seguir bregando con Manuel, que desde que se rompió el húmero tiene la excusa perfecta para no ducharse. Pues bien, y ahí es verdad que en el caso de mi mujer, pues bueno, ella es católica y tiene fe, mucha más fe que yo, aunque todavía no ha movido montañas, pero yo creo que tiene más fe que yo. 9-5. Efectivamente, ¿verdad? Pues sí, en efecto, ella mueve 5 montañas, pero lo hace en realidad porque verdaderamente se lo pide el cuerpo, es decir, cree que es lo mejor. Si es verdad que yo intento pincharle, le digo, no, pero imagínate que no tuvieras ninguna fe, que no tuvieras criado ninguna de esa manera, aún así querrías tener 5, porque ella ya está presionando para el 6º. Me dice que sí, porque de verdaderamente le sale. Sin embargo, fijaros, mis motivos como son. Mis motivos son horribles, porque son fruto de 2 amores imperfectos. Primero, un amor imperfecto a Dios, porque está basado en el temor. Que es verdad, que decía Pascal que bueno, más vale eso que nada. Y yo creo que también más vale eso que nada, ¿no? Pero es imperfecto, porque es el temor a arder en el infierno lo que me hace intentar no contravenir su voluntad o seguir sus mandamientos. Y segundo, un amor imperfecto a mi mujer, porque estamos hablando que se ha estado teniendo un poquito de concupiscencias, es lo exterior, es el físico, es la belleza en ese sentido. Entonces, pero, ¿qué pasa? Que en parte yo escribí estos 2 libros en buena medida porque creía que iba a ser incompatible la escritura con la paternidad. Y en segundo lugar porque, bueno, es verdad que lo ideal sería ser como Hajjaj, o ser como, a lo mejor habrá que ver después su día a día, ¿no? Y sería lo ideal entrar en la casa después de venir de trabajar y bregar con los niños que lloran a diestro y siniestro mientras uno levita y siente verdaderamente que está haciendo la voluntad de Dios y que es lo mejor del mundo, que está crucificado con su mujer y que de esa manera está alcanzando la santidad. Pero eso a mí no me pasa nunca. Yo leo los libros, de hecho con Julio tengo la broma porque yo he dejado de leer a Hajjaj ya para no cabrearme. Porque claro, yo lo veo, digo, sí, es que esto es así. Y levanto la mirada y es como si se me volara de la mente. Viene una especie de vendaval de la realidad y sucede que por tanto hay que estar abiertos a la paternidad imperfecta. Es
Es decir, aunque verdaderamente sea la manera en que nuestra vocación nos está inclinando y nos está llevando a Dios, ¿no? De algún modo, pero también estar abiertos a que, bueno, que no tenemos que verlo todo de esa manera tan beatífica y que es lo normal, ¿vale? Porque si esperamos para encontrar un matrimonio perfecto, unos hijos perfectos, una crianza perfecta, pues al final acabamos en la extinción absoluta. Ahora bien, ¿cuál es el problema luego? Una vez que ya he mordido el cebo, o he caído en la trampa de la paternidad y bueno, primero del matrimonio y luego de la paternidad, una vez que ya no hay marcha atrás, porque no las hay, verdaderamente creo que no las hay, tampoco no me lo pienso demasiado, ¿qué es lo que llevo? Es decir, ¿qué ha cambiado en estos años? ¿Cómo llevo mi lucha diaria? Pues ahí es la lucha entre el macho y el padre, porque yo lo decía hace un rato e insisto en ello, no creo que el hombre esté tan naturalmente predispuesto a la paternidad como la mujer a la maternidad, ¿no? Y eso hace que en mí están siempre en conflicto el hombre, el macho y el padre. Y esa es una lucha que llevo a diario, ¿no? Esa especie de división interna, de grieta diaria. Y que se traduce en algo que sí dice Hadjat también, y que yo eso se lo compro entero, es lo de la rabia y el arrobo. Yo los llevo pero continuamente. Es decir, mi familia me da ocasiones diarias para ambas, para perder los papeles y para sentirme completamente agradecido y ver de qué manera está lleno de verdad, de bien y de belleza la familia. Pero es que además lo curioso es que a veces incluso se solapan una cosa con otra, como en el delta del agua dulce con el agua salada, ¿no? Entonces soy capaz, por ejemplo, de estar escribiendo un texto en el que canto las bondades de cualquier cosa de la familia, o lo estoy haciendo un poema al último descubrimiento de uno de mis hijos. Y no he acabado el poema, y a lo mejor salgo corriendo en busca del niño concreto al que estoy cantando porque ha pegado un chillido y me ha quitado la rima en consonante que estaba buscando, y entonces dejo de escribirle un poema para perseguirlo, para quitarle la vida. Entonces ahí está esa mezcla que yo llevo a diario, y que he utilizado a veces en algunos textos la imagen que se la robé a Italo del Calvino de una de sus novelas, que es El Vizconde de Mediado. Yo hablo de el padre de Mediado. Sabéis que es pues un vizconde que está en la guerra, recibe un cañonazo a quemarropa con tanta violencia que él se divide en dos. Y por lo que sea, una parte resulta enteramente buena y otra parte enteramente mala, ¿no? Esa mezcla que tenemos nosotros por culpa de ese cañonazo se queda dividido en dos personas, un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues van los dos por ahí. Y me sentía muy reflejado porque yo siento verdaderamente, ¿no? Es decir, tengo esas dos partes en mí. Y lo veo, por ejemplo, muy claramente en las enfermedades de los niños. Los momentos de mayor ternura, donde yo he sentido una especie de efluvios casi maternales saliendo de mí, ha sido con las maluras de los niños. Por ejemplo, cuando Manuel, por ejemplo, al poco de nacer, los restos del cordón umbilical se le pudrieran y se olía aquello regular. Y mi mujer, que es muy alarmista, decía, oye, vamos a llevarle al hospital. Y digo, no, vamos a avisar a mi padre, que es médico. Y mi padre es muy poco alarmista, pero cuando llegó se alarmó. Digo, al hospital, pero ya. Y en efecto, aquello tenía cierta gravedad y tenía un conato de septicemia, no sé qué. Caminando por el pasillo de ese hospital, llevando al niño en brazos. Ese niño al que todavía no quería mucho, porque tardo en quererlos. Al principio son como pseudohumanos, es que nacen prematuros por culpa de la bipedestación. Entonces, y pues ahí lo que yo lo quise también de manera totalmente prematura. Tendría 2, 3 semanas y ya estaba yo queriéndolo a pecho descubierto. O con José sí fue, esa fue que se mezcló también el sentimiento de culpabilidad. José sufrió lo que llaman cólico del lactante, que es un cajón desastre en el que los pediatras echan la histeria de los padres o los lamentos de los niños que no saben por qué y mandan unas gotitas que en realidad se están tomando los padres, pero se los toma el niño. Pues bien, el niño tenía eso, lloraba, y cómo lloraba, además una tonalidad de voz completamente insoportable, desquiciante. Y digo, pero este niño está malo, y discutiendo con mi mujer de madrugada. Y digo, pero dale apiretal. Apiretal no sé si aquí se usa. Sí. Pues apiretal. Y digo, apiretal, échale apiretal a ver si no sé cuánto. Y ella, que no. Y entonces yo con el cabreo cojo la jeringuilla
y le doy a apretar, se lo inyecto en la boca de muy malas maneras y el niño... ¡Oh, Dios! Y se queda completamente en stand-by, en coma, y no respira. Y no respire. Nosotros con el niño, no sabéis de qué manera tan instantánea, súbita quizá ese niño. Digo, bueno, Dios, ¿qué? Porque claro, yo ya me estaba imaginando habiendo matado a mi primogénito varón, por un cabreo. Entonces, ahí, bueno, me estaba derritiendo por dentro, me estaba dando un ataque nervioso. Gracias a Dios el niño respiró, lloró, ya, entonces, pero fijaros, en esa malura pasa, ¿no? Es verdad que cuando un niño está malo, es verdad que este caso, pues bueno, es un poco muy puntual, pero normalmente los niños cuando se ponen malos, que pierden un poco esa vitalidad, esa chispa, sí. Porque un niño es desesperante, un niño es desquiciante, pero nunca es triste, o rara vez es triste, siempre es alegre, siempre te contagia ese tipo de felicidad a la casa. Y cuando se ponen malitos, que pierden esa chispa, ese exceso de vitalidad que les hacen resplandecer, pues uno se apiada y se compadece, ¿no? Pero después, una vez que superan la malura, la enfermedad, viene lo que en el sur llamamos la gachita, que no sé si es aquí. Pues es que se quedan penosos. Como han sido ultra atendidos, como han sido mimados en el proceso de la enfermedad que sea, luego se quedan un poco tontos y se pegan un poco caprichosos. Y todo ese amor que te habían inspirado durante la enfermedad lo arruinan completamente y lo desperdician en la gachita. Pues eso es un poco el reflejo de ese día a día que yo llevo, ¿no? Esa mezcla entre un amor que yo siento, es decir, yo verdaderamente lo quiero y cada vez más. Y doy gracias a Dios por ellos a diario, es lo mejor que va a pasar en la vida, pero también me desesperan continuamente, ¿no? Y si no fuera porque estaría exagerando, sobre todo en el segundo aspecto, es al mismo tiempo lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. Pero si exagero, insisto, en el segundo caso. ¿Qué sucede? Que también, y ya voy concluyendo, sobre todo, esto también, este tipo de dualidad un poco conflictiva, como os decía, también lo veo con el asunto de la masculinidad y con la figura del padre. Es verdad que he leído recientemente el libro del Gesto de Héctor, que quizá os suene, de Luigi Soja, creo que es el autor, y es muy interesante. Da una perspectiva maravillosa y a lo mejor estoy un poco influenciado por él, pero yo creo que tiene razón en varias cosas. Una de ellas es esta idea de que la masculinidad tiene una serie de partes, aunque bueno, esto no hace falta que lo diga él, yo creo que se ve también de manera a primera vista. La parte negativa de la masculinidad lleva aparejada su parte positiva y ambas configuran la masculinidad, la paternidad. Es decir, no puede haber una paternidad no masculina. Y una masculinidad sin su parte negativa no es masculinidad. No se puede comprar por partes. Y esto, por ejemplo, como en el caso del vizconde, además, ¿sabéis? Lo gracioso de lo del vizconde de Mediado de Italo Calvino es que la parte mala hacía las mismas maldades que la parte buena, solo que la parte buena lo hacía con las mejores de las intenciones, ¿no? Pues pasa un poco así. Es decir, un padre que fuera solo la parte positiva, solo la parte, si queréis, maternal, que no digo que sea necesariamente la parte positiva, sería tan nefasto como un padre que fuera ultra masculino de una manera abrasiva, autoritaria, la peor parte de la masculinidad. Pero tiene que tenerla ambas. Es sospechosa, pero también es necesaria. Por ejemplo, y aquí lo veo yo, por ejemplo, lo vi muy claramente en la carta del padre de Kafka. Sabéis que él estaba en una relación súper conflictiva con su padre, se sentía completamente, ¿cómo diría?, eclipsado y cohibido y frustrado casi. Horrible la relación de Kafka con su padre, ¿no? Entonces le escribe una carta que creo que no se sabe muy bien si verdaderamente acabó leyendo el padre, pero bueno, a él le sirvió como una especie de exorcismo y se la dirige a él, ¿no? El destinatario y el narratario es el padre. Y él le reconoce porque una de las grandes ideas o uno de los objetivos que tenía Kafka era casarse. Lo intentó varias veces y nunca podía. Y en esta carta dice que verdaderamente le parece que lo mejor que puede hacer una persona es eso, casarse y tener hijos. Y el hecho de que mucha gente lo consiga, no le resta para nada importancia. Pues bien, él dirigiéndose a su padre, al que le recrimina de todo, la gran carta o pequeño libro es una obra maestra de la recriminación. Pues bien, le recrimina muchísimas cosas, pero en un punto le dice, para tener una familia y aún más para dirigirla, hace falta todo lo que he visto en ti. Además, junto, lo bueno y lo malo, orgánicamente reunido como lo está en ti. Porque no se puede dividir claramente una cosa.
Y si quieres quitarle solo lo malo de la masculinidad, no te llevas la paternidad también. Dice, o sea, fuerza y menosprecio del otro, salud y una cierta desmesura, elocuencia e insuficiencia, confianza en sí mismo y descontento con todos los demás, sentimiento de superioridad y tiranía, conocimiento de las personas y desconfianza respecto a la mayoría de ellas. Entonces, esta idea de que que no podemos quitar, tenemos que apechugar, en el caso de el resto tiene que tolerarlas, y nosotros como padres tenemos que estar preparados para aceptar que lo negativo también va a producirse, porque también configura la paternidad. Y ahí, bueno, ya voy a ir cortando si queréis, ¿no? Bueno, vamos a saltar esto. Simplemente, si no, ahora lo comentamos, pero el libro este de Soja, que yo os decía, se centra en el gesto de Héctor, porque se centra en Héctor, de la Ilíada, la idea de la armadura, sobre todo en este pasaje del canto sexto, en el que va al encuentro de su mujer Andrómaga, que tiene entonces a su hijo en brazos, y viene con la armadura, y entonces en un principio el hijo se asusta, y lo rechaza porque le asusta la armadura, especialmente el casco con penacho. Entonces se desprende del casco y entonces sí, ya el hijo está con él, lo eleva y le desea que le emule después la heroicidad, etc. Entonces es un pasaje muy bonito que vertebra el libro que yo os decía y en la que explica muy bien esta doble realidad. Es decir, el hombre tiene que tener el casco, es decir, tiene que ser militar, tiene que ser masculino, tiene que consagrarse a lo público, a lo puramente viril. Pero también tiene que tener capacidad de despejarse de vez en cuando eso para estar con sus hijos. Porque si nunca tuviera la armadura sería indistinguible de una madre. Pero si la tuviera continuamente no sería verdaderamente un padre y no podría abrazar a su hijo. Y bueno, yo ya simplemente acabo, pero por ver mi situación, aunque yo por supuesto me he centrado en mi experiencia, pero mi experiencia supongo que cada vez va a ser menos frecuente. Como visteis en el texto de Abaratar trenes, mi mujer no trabaja. No trabaja, sí, trabaja en la casa. No, hace una cosa más importante que trabajar. No trabaja por un sueldo, por dinero. No cambia tiempo por dinero, hace otra cosa. Mi mujer no es madre como una enfermera es enfermera, o como un abogado ejerce la abogacía. Es una cosa como más constitutiva. Entonces decir que trabaja de madre me parece un insulto a lo que hace mi mujer en el sentido de la maternidad. O rebajarlo al menos, un insulto tampoco exageremos. Pues bien, mi mujer no trabaja, está volcada a los niños, yo estoy mucho más volcado al trabajo, a lo público, entonces nosotros somos como una especie de matrimonio el último espécimen de algo que está completamente ya desusado, hacer la transición entre una cosa y la que viene. No sé qué pasará en el futuro, entre otras cosas porque el futuro se divierte mucho ridiculizando a aquellos que se atreven a vaticinarlo, ¿no? Entonces, bueno, Dios sabe el futuro. Pero es verdad que ahora es curioso porque yo veo varias paradojas y por esto verdaderamente acabo. La paradoja de que vivimos en una sociedad muy masculina a nivel público, es decir, la mujer es hombre también en la calle y resulta que es tan hombre o mejor hombre que el propio hombre en la calle, en el mundo laboral, en el mundo de fuera de la casa, y el hombre se está convirtiendo muy maternal en el interior. Entonces es como que hemos hecho ese cambio. Ya este tipo de roles no lo sostenemos según el sexo de cada persona, sino que hemos marcado el ámbito de lo masculino, que es el ámbito laboral, el ámbito externo, público, y el ámbito de lo femenino, que es el hogar. Entonces el hombre se feminiza en la casa y la mujer se masculiniza en lo público. Y bueno, quizás por ahí vaya a ir el derrotero. Y después, el tema de la familia, en este sentido, pues habrá que ver, pero lo más probable es que las mujeres vuelvan a... Porque claro, si decíamos que había que tener un hombre para tener una familia, la mujer se contentaba con el hombre, o aguantaba, apechugaba con el hombre para tener una familia, ya cada vez supongo que eso va a ser menos probable. Volveremos quizás a las mujeres amazonas, y crían ellas, entre ellas, y ya está, porque ¿para qué vamos a aguantar un hombre cuando una probeta te lo hace lo mismo, pero mejor? Y después, y los hombres, pues ya que sé, quizás nos quedemos de mocito viejo y nos daremos cuenta que nos equivocamos y que todas aquellas bromas que hicimos contra el matrimonio, contra la familia y que en realidad nos han encerrado, acabaremos echándolo de menos, y dando cuenta que en definitiva, como yo lo he ido haciendo a lo largo de estos años, casarme y tener una familia es lo mejor que me ha pasado. Así que bueno, Dios dirá. Muchas gracias.